Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido en mundana sendero, no me cercaba sino niebla oscura. Tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente de mal obrar el
levanta, levanta. Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias porque una vez más estamos aquí dentro de sus hogares para que podamos considerar la palabra del Señor y así poder ser edificados. En esta ocasión, con respecto al mes de la Biblia, estamos trayendo el último estudio bíblico con respecto a lo que es las escrituras, su contenido. Sin embargo, en esta ocasión lo que vamos a ver algunos elementos que contienen las escrituras, algunos elementos que han sido causa de debate en este sentido con respecto a la inspiración, a la revelación, a la iluminación, porque los profetas y un sinnúmero de cosas más. De esta manera vamos a orar para que el Señor nos ayude. Oremos. Te agradecemos, Señor, una vez más porque tú has sido bueno para con nosotros. Te rogamos que nos bendigas en esta hora y que tu palabra sea la que nos guíe, Señor, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. En este sentido de las escrituras del mes de la Biblia, ayer precisamente fue conmemorado el Día de la Biblia. Y esto supone una serie de retos para nosotros los creyentes. Supone el hecho de nosotros utilizar la palabra de Dios como estandarte, como esa guía práctica, esa guía moral con la cual nosotros nos vamos a conducir en la sociedad y vamos a conducir a nuestros hijos y familiares por el camino de la verdad. Y es en este sentido que podría decirse que el mundo celebra el Día de la Biblia o el mes de la Biblia con un tanto de sarcasmo, hipocresía y muchas cosas más se le podría decir, porque si bien es cierto lo celebra, también es cierto que lo desprecia estas enseñanzas, desprecia al mismo Dios, desprecia aquellas verdades contenidas en este volumen sagrado, desprecia la venida del Señor Jesucristo y desprecia también los hijos de Cristo que han sido comprados por su sangre. Así que cuando hablamos de Biblia, estamos hablando más bien de un volumen en el cual están contenidos tanto la mente como la voluntad de Dios. Y prácticamente o literariamente tenemos un conglomerado de 66 libros dividido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de Biblia, de ley y todo eso, nos surge un tema y es el concepto canon. ¿Por qué? ¿Por qué el canon? ¿Por qué los judíos? Bueno, en primer lugar, la revelación de Cristo vino a través de los judíos. Y es en ese sentido que ellos tienen la autoridad para determinar, o tuvieron la autoridad para determinar qué libros había o pasaban la prueba para poder pertenecer a este sistema judaico en el cual iba a ser la regla de fe y práctica para ellos y para todos, todo el resto del mundo. Y entre algunas cosas, algunos criterios que ellos tomaban en cuenta para que un libro perteneciera al canon, era en primer lugar que debía ser escrito en hebreo. En segundo lugar, debían hacer referencia histórica de los acontecimientos de ellos mismos. Y otro con autoridad debía de también hacer referencia histórica en este sentido. Los católicos romanos entienden que aquellos o todos aquellos libros que la iglesia, en este sentido, la iglesia romana, ha decidido que son divinos,
en su origen y ningunos otros deben ser recibidos como tales, o sea, deben estar en el canon judío. Por otro lado, los protestantes replican esto diciendo que por lo que respecta al Antiguo Testamento, solo aquellos libros que Cristo y sus apóstoles reconocieron como la palabra escrita de Dios tienen derecho a ser considerados canónicos. Este reconocimiento fue dado de la siguiente manera. Primero, porque muchos de los libros del Antiguo Testamento son citados como la palabra de Dios, como dados por el Espíritu de Dios. O se dice que el Espíritu pronunció lo que en ellos se registra. En segundo lugar, Cristo y sus apóstoles se refieren a los escritos sagrados de los judíos, ese volumen que ellos consideraban como divino, como siendo de hecho lo que afirmaba ser la palabra de Dios. Nos referimos a la Biblia como poseedora de autoridad divina, o más bien, cuando nos referimos a la Biblia como poseedora de autoridad divina, nos referimos a ella como un volumen y reconocemos todos los escritos que contiene son dados por inspiración del Espíritu de Dios. De la misma manera, cuando Cristo o sus apóstoles citan las Escrituras o la ley y los profetas y hablan del volumen, que entonces se llamaba así, daban su sanción a la autoridad divina de todos los libros que contenía aquel volumen. El canon judío del Antiguo Testamento incluía todos los libros y ninguno más que los que ahora reconocen los protestantes como, más bien, aquellos que conocen los protestantes, que rechazan a la vez aquellos libros llamados apócrifos, porque no fueron escritos ni en hebreo y tampoco tuvieron esa referencia histórica del pueblo de Israel, o no tuvieron esa referencia histórica de alguien con autoridad. Y por eso ellos rechazaron este tipo de escritos. Sin embargo, la autoridad de estos libros quedó confirmada por la serie de errores que tenían en la falta de criterio con la cual se elaboraron. El principio en base del que se determina el canon del Nuevo Testamento es igual de sencillo como en el Antiguo Testamento. Aquellos libros y solo aquellos que pueden ser demostrados como escritos por los apóstoles o que recibieron la sanción de Cristo deben ser reconocidos como autoridad divina. La razón de esta regla es evidente. Los apóstoles fueron los mensajeros debidamente autorizados por Cristo, de los que dijo él que el que a vosotros oye, a mí me oye. Por otro lado, la infalibilidad de las escrituras o del volumen sagrado se debe al hecho de que son la palabra de Dios y como tal deben ser recibidas, y por lo cual estas enseñanzas, cada una de estas palabras y hechos fueron directamente inspirados por el Espíritu de Dios. Más adelante vamos a ver lo que es inspiración y revelación y un sinnúmero de cosas más. La naturaleza de la inspiración se debe aprender en base a las Escrituras, en base a sus declaraciones didácticas, en base a sus propios estilos. Hay ciertos hechos generales o principios que subyacen en la Biblia que se suponen en toda su enseñanza y que por ello se deben suponer en su interpretación también. Acerca de este tema, la doctrina común de la Iglesia es y ha sido siempre que la inspiración fue una influencia del Espíritu Santo sobre las mentes de ciertos hombres seleccionados, que los hizo órganos de Dios para la comunicación infalible de su mente y su voluntad. Ellos fueron órganos de Dios en el sentido de que lo que ellos dijeron también lo dijo Dios. Hay un tema que se desprende de esta parte y es la inspiración sobrenatural, que es no es más bien que la influencia sobrenatural. Así se distingue, por una parte, de la agencia providencial de Dios que está en todas partes y siempre en operación, y por otra parte, de las operaciones del Espíritu
de gracia en los corazones de su pueblo. La inspiración, por ello, no se debe confundir con iluminación espiritual. Difieren primero en cuanto a sus sujetos. Los sujetos de la inspiración fueron unas pocas personas seleccionadas. Los sujetos de la iluminación espiritual son todos los verdaderos creyentes en todas partes. En segundo, difieren en cuanto a su designio. El designio de la inspiración es hacer a ciertos hombres infalibles como maestros. Y el designio de la iluminación es hacer a hombres santos. Y naturalmente difieren acerca de sus efectos. La inspiración no tiene un efecto santificador. Balaán fue inspirado. Saúl estuvo entre los profetas. Caifás pronunció una predicción y aquello no lo dijo por sí mismo, según Juan 11, verso 51. Debemos hacer también una distinción entre revelación e inspiración. La diferencia entre revelación e inspiración es que, en primer lugar, en cuanto a su objeto, el objeto de la revelación es comunicar un conocimiento. El objeto de signo de la inspiración es asegurar la infalibilidad de la enseñanza. Consiguientemente, difieren también en sus efectos. El efecto de la revelación era hacer más sabio a quien la recibía. El efecto de la inspiración era preservarle del error en la enseñanza. En este sentido, los hombres que fueron utilizados para escribir el volumen sagrado, podemos decir que fueron hombres inspirados y a la vez órganos de Dios, en el sentido espiritual del término. Se tiene que recordar que cuando Dios emplea a cualquiera de sus criaturas como instrumentos, los emplea en conformidad de su naturaleza. Cuando Él emplea ángeles, lo emplea como ángeles. Cuando emplea hombres, lo emplea como hombres. Y cuando emplea elementos de la naturaleza, lo emplea como elementos de la naturaleza. Los hombres son agentes voluntarios e inteligentes y como tales fueron hechos como órganos de Dios. Los escritores sagrados no fueron vueltos inconscientes ni irracionales. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, según 1 Corintios 14:32. Además, así como la inspiración no involucró la suspensión ni la supresión de sus facultades humanas, tampoco interfirió con el libre ejercicio de las facultades mentales y características del individuo. Si era un hebreo el inspirado, hablaba en hebreo. Si era un griego, hablaba en griego. Si era un hombre instruido, hablaba como un hombre de cultura. Si era un hombre rudo, hablaba como un hombre, vamos a decir, campuno, ¿verdad? Y si su mente era lógica, razonaba como el apóstol Pablo. Si su mente era emocional y contemplativa, hablaba entonces como el apóstol Juan. Todo esto está involucrado en el hecho de que Dios emplea sus instrumentos conforme a su naturaleza. Los escritores sagrados dejaron esa imprenta de su carácter en sus varias producciones de una manera tan clara como si no hubieran estado sometidos a ninguna influencia extraordinaria. Este es uno de los fenómenos de la Biblia que destacan ante el lector más inatento o más despistado. Así, los escritores sagrados escribieron de la plenitud de sus propios pensamientos y sentimientos, empleando el lenguaje y modo de expresión que le era más natural y apropiado. Sin embargo, y no por ello en menor grado, hablaron tal como si fueran impulsados por el Espíritu Santo, y sus palabras eran las palabras del Espíritu Santo. Ahora bien, otro concepto que nos salta cuando leemos a las Escrituras es el término profeta. Un profeta no era más que un vocero, alguien que hablaba por otro. De manera que, en el sentido escritural del término, un profeta era un portavoz, uno que habla por otro en nombre de otro o bajo la autoridad de otro, de modo que no es él quien habla, sino el que está detrás de él, o más bien al quien él representa. Es la boca de Dios, es uno por medio del cual Dios
habla al pueblo, de modo que lo que dice el profeta lo dice Dios. Así, cuando un profeta era consagrado, se decía: he aquí he puesto mis palabras en tu boca, según Jeremías 1:19 e Isaías 51:16. Era un mensajero de Dios, hablaba en nombre de Dios. Las palabras "así dice Jehová" estaban constantemente en su boca. Se dice de este y aquel profeta que la palabra de Jehová vino sobre él. Esto es precisamente lo que enseña el apóstol Pablo cuando dice, ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados como una nave por el viento, por el Espíritu Santo. La profecía, esta es, lo dicho por un profeta, no era humana, sino divina. No era la propia interpelación del profeta de la mente y la voluntad de Dios. Hablaba como órgano del Espíritu Santo. De aquí que se dice que lo que los profetas decían, lo decía Dios particularmente. Cristo mismo dijo que fue por el Espíritu que David llamó Señor al Mesías, según Mateo 22:43. En el Salmo 95:7, David dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero el apóstol dice en Hebreos 3:7 que estas fueron palabras del Espíritu Santo. En Hechos 28:25, Pablo les dice a los judíos: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres. Y es de esta manera que Cristo y sus apóstoles se refieren constantemente a las Escrituras, mostrando más allá de toda duda que creían y enseñaban que lo que los sagrados escritores habían dicho, lo había dicho también el Espíritu Santo. Ahora bien, si hemos visto ya cómo fue el proceso de la inspiración de hombres en el Antiguo Testamento, es importante que consideremos la inspiración de los hombres o escritores en el Nuevo Testamento. Es cierto que para que esta prueba tiene que ver de manera especial solo con los escritos del Antiguo Testamento, pero ningún cristiano pone la inspiración del Antiguo Testamento por encima de la del Nuevo Testamento. Si las escrituras de la antigua dispensación fueron dadas por inspiración de Dios, mucho más aquellos escritos que fueron escritos bajo la dispensación del Espíritu. Además, la inspiración de los apóstoles queda demostrada en primer lugar por el hecho de que Cristo les prometió el Espíritu Santo, que traería a su recuerdo todas las cosas y las haría infalibles en la enseñanza. No sois vosotros, dijo el Señor, los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros. El que a vosotros oye, a mí me oye. Les prohibió entrar en su oficio como maestro hasta que recibieran el poder de lo alto. En segundo lugar, esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió sobre los apóstoles como un viento recio y poderoso, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Desde aquel momento fueron nuevos hombres con nuevas perspectivas, con un nuevo poder y autoridad. El cambio fue súbito. No fue un desarrollo, sino algo totalmente sobrenatural, como cuando Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. En tercer lugar, después del día de Pentecostés, los apóstoles afirmaron ser órganos infalibles de Dios en todas sus enseñanzas. Requerían de los hombres que recibieran lo que ellos enseñaban, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, según Primera de Tesalonicenses 2:13. Declararon, como Pablo en Primera de Corintios 14:37, que las cosas que escribían eran mandamientos del Señor. Hacían que la salvación de los hombres dependiera de la fe en Cristo, o más bien dependieran de las doctrinas que enseñaban, según Gálatas 1:8. Juan afirma que el que no recibiera el testimonio que él daba acerca de Cristo hacía a Dios mentiroso, porque el testimonio de Juan
era el testimonio de Dios, según 1 de Juan 5:10. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Esta declaración de infalibilidad, esta demanda de autoridad divina para sus enseñanzas era característica en todos los escritos del apóstol Juan. Los escritores sagrados a una y en todas partes niegan una autoridad personal. Nunca hacen descansar la obligación a tener fe en sus enseñanzas, ni en su propio conocimiento, ni en su sabiduría. Nunca lo hacen descansar sobre la verdad de lo que enseñaban como manifiesto o la razón o como susceptible de ser demostrado con argumentos. Hablan como mensajeros, como testigos, como órganos. Declaran que lo que dijeron lo dijo Dios y que es por lo tanto la base de la autoridad por la cual debía ser recibida y obedecida. Esto nos lleva a el concepto de inspiración plenaria. Cuando hablamos de plenaria, nosotros podemos entender que es una revelación plena. Sin embargo, los romanistas o la Iglesia Católica en su momento entendía que la revelación de las Escrituras fue una revelación parcial. O sea, ellos planificaron, vamos a decirlo así, establecer la inspiración en base a los criterios propios de su grupo religioso. Y es por esto que surgen y se introducen los libros que los cristianos le llamamos apócrifos, con lo que vimos ya. Y en este sentido, la inspiración plenaria de las Escrituras no es más que una inspiración plena, una inspiración que va en cada parte conectada con una enseñanza principal. Nosotros los cristianos entendemos que Cristo vino, o más bien se manifestó a nosotros, pero ese pensamiento estaba desde antes de la fundación del mundo. De manera que esa venida de Cristo en forma de hombre estaba planificada desde el Génesis. Génesis 3:15, como le dicen algunos, el protoevangelio, hablando acerca de la venida de Cristo. De manera que cuando hablamos de inclinación plenaria, no quiere decir que los actores, los escritores involucrados en esta tarea de escribir las Escrituras no estuvieran a la altura de los grandes filósofos de su época. Y es importante destacar esta parte, porque si bien es cierto, al momento de la inspiración, estos hombres estaban a la altura de los filósofos científicos, sociólogos, ingenieros, médicos de ese momento. ¿Ok? A esa altura, al momento de ser inspirado. Ahora, es necesario destacar que esta inspiración fue básicamente para un ejercicio específico y fue para construir el volumen sagrado. Vemos a un apóstol Pablo hablando de ciencia sin fin. Vemos a un apóstol Pedro que por el testimonio de las Escrituras vemos que no es un hombre letrado, pero lo vemos hablando del fin del mundo, de cosas ardientes, de ciencia. ¿De dónde sacó este hombre este conocimiento? Y es precisamente lo que provocó en él la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Y todas esas enseñanzas relacionadas y vindicadas en cada parte, en cada libro de las Escrituras, es lo que nosotros los protestantes le llamamos inspiración plenaria. Me resultó útil establecer todas estas partes, todos estos medios que el Señor utilizó para plasmar su voluntad, su mente, su inteligencia en este volumen sagrado, porque muchas veces surgen discusiones tontas acerca de que si el apóstol fue más o si el apóstol es menos que un profeta, o si nosotros pudiéramos
ser hoy profetas, si pudiéramos hoy ser apóstoles. Todo ese tipo de cuestiones fueron circunstanciales, fueron necesarias en su momento. Ya en este tiempo no es necesario. Dios estableció por medio de los apóstoles el liderazgo de la iglesia. Estableció pastores, estableció evangelistas, estableció maestros, estableció diáconos, estableció servidores, estableció un cuerpo de líderes con el cual su iglesia se iba a edificar. ¿Sobre qué base? Sobre la base de aquel volumen que estaba ya construido en el Antiguo Testamento, ley y profetas. Cuando habla de ley, se está refiriendo a los 5 libros primeros de las Escrituras, el Pentateuco. Y cuando hablas de profetas, se está estableciendo los profetas mayores y profetas menores. A esos libros, Cristo y sus apóstoles hicieron referencia en su momento, vindicando su existencia y vindicando la inspiración de Dios por parte de estos libros. Y en el Nuevo Testamento, entonces ellos completan esta obra. De manera que en el mes de la Biblia podemos ver cómo Dios, de una forma inteligente, de una forma sabia, ha construido un sistema moral con el cual el hombre debe vivir o debería vivir. Debería aplicar a su vida, aplicar a su familia. Sin embargo, vemos con mucha tristeza que en el mes de la Biblia se enseña cosas contrarias a las Escrituras. Vemos como un mes más, una celebración más, toma al mundo por sorpresa. Precisamente ayer en Suiza se aprobó definitivamente ya la unión entre 2 personas de un mismo sexo. Se aprobó también que los hombres, la pareja de hombres pueden adoptar y que las parejas de mujeres van a ser consideradas como madres biológicas. Esto pareciera que se elaboró de una forma premeditada para burlarse de la palabra del Señor con respecto al matrimonio, a esta institución divina que tanto se viola, se ha violado y lamentablemente se seguirá violando. Así que, hermanos, esto es básicamente un panorama de los elementos que contiene las Escrituras para poder nosotros entender de cómo su inspiración fue una realidad que para algunos es oscura, pero para otros está muy clara. Pero por sobre todas las cosas es definitivamente por fe en Cristo, por fe en las enseñanzas de su palabra, que vamos a aplicarla a nuestra vida, a nuestro diario vivir, a nuestras familias y a nuestra sociedad. Así que tengan muy buenas noches y será hasta la próxima. Gracias.